Porque Dios es santo y justo, ha de castigar el pecado, pero porque es misericordioso, hace todo lo necesario para salvar al pecador. Es una admirable realidad el significado del nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo? Mediante su muerte en la cruz como sustituto de los pecadores, nos dice la segunda carta a Corintios 5:21. El resumen más precioso del Evangelio es un texto conocidísimo del Evangelio de Juan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, como nos dice Juan 3:16. Lo entregó a muerte en la cruz para efectuar la expiación del pecado y lograr así una perfecta propiciación que satisface la justicia divina, como dice Romanos 3:24. Por eso Juan el Bautista, con aguda visión profética, al ver a Jesús declaró: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El apóstol Juan escribió acerca de quienes viven en la luz de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y Pablo afirmó con acento triunfal: «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Romanos 8:1. Esta última frase es de importancia capital. Los que están en Cristo Jesús son aquellos que, arrepentidos de sus pecados, los confiesan a Dios, imploran su perdón y mediante la fe quedan unidos a Cristo, Maestro, Redentor y Señor. La muerte de Cristo no aprovecha a quienes desoyen las invitaciones del Evangelio y siguen instalados en el pecado, indiferentes u hostiles a Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Por Cristo, Dios nos salva de la culpa del pecado y también de sus consecuencias: enemistad con Dios, exclusión de la comunión con Él, pérdida del dominio propio, esclavitud moral, vida sin sentido, zarandeada por toda suerte de pasiones e infortunios, nos dice Romanos 6:19, y finalmente muerte eterna. Pero Dios no nos salva solo de las consecuencias del pecado, nos salva también del pecado mismo. El creyente en Jesucristo, el verdadero discípulo suyo, experimenta un cambio profundo a raíz de su conversión, equivalente a una nueva creación. El que maldecía bendice, el que era propenso a la ira siente la influencia de la mansedumbre de Cristo, el que robaba deja de robar, el libertino abandona su vida desordenada para vivir conforme a las normas de la palabra de Dios. Esa transformación tiene dos manifestaciones, una instantánea, la otra parcial y progresiva. Tan pronto como una persona se convierte a Cristo, deja sin demora y por completo de hacer cosas que antes hacía, sin esperar a una experiencia espiritual más profunda. No puede, por ejemplo, dejar de blasfemar, de robar, de estafar o de adulterar por etapas, paulatinamente o disminuyendo la frecuencia en que anteriormente practicaba estos pecados. La ruptura con ellos ha de ser radical e inmediata, pero esta fase inicial de la transformación del creyente no significa que éste deja de pecar en un sentido absoluto. Hay aspectos de su personalidad y de su conducta que experimentan la transformación de modo progresivo por la acción del Espíritu Santo y de su palabra. Pretender en un momento dado que ya hemos llegado a la meta de la santificación, a la perfección sin tacha, sería un gran error. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Esa dualidad de manifestaciones en la transformación del creyente causa cierta turbación en algunos cristianos sinceros, por lo que conviene una aclaración. Podemos asegurar que el cambio que se opera en la persona convertida al Señor es una experiencia innegable. Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto, menciona a quienes en otro tiempo se permitían perversiones sexuales, a idólatras, avaros, maldicientes, estafadores, y a renglón seguido declara: «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios». Primera de Corintios 6:9 al 11.
Sin embargo, todavía quedan residuos pecaminosos en la vida de todo creyente. Su vieja naturaleza subsiste con sus instintos naturales y con los rasgos temperamentales que tenía antes de su conversión. El hecho de que esos residuos tengan como causa factores innatos en nosotros no nos exime de responsabilidad moral. No podemos excusarnos diciendo, es que soy así, es mi naturaleza. Es precisamente en ese campo donde el Espíritu ha de librar una lucha sin tregua contra la carne. En ese combate frecuentemente somos derrotados, pero muchas veces salimos victoriosos. A la victoria debemos aspirar siempre. El hecho de que el pecado aún se manifieste de diversas formas en nosotros puede tener en nuestra conciencia efectos dispares. Unas veces induce a la racionalización de nuestros deslices, incluso a justificarlos, denotando una clara insensibilidad espiritual. Vivimos tranquilamente una vida cristiana gris, tibia y de muy pobre testimonio. De este modo deshonramos al Espíritu Santo enviado por Dios el Padre para la regeneración y santificación del creyente. Que no se canse el Espíritu Santo de nosotros. En el polo opuesto se halla el creyente hipersensible, frecuentemente torturado por escrúpulos de conciencia a causa de sus acciones, palabras, pensamientos o sentimientos que en sí no son pecado, pero que la lente oscura de su mente le hace ver con una gravedad que no tiene. Es víctima de una conciencia mórbida, lo que espiritualmente siempre daña. La salida de este terreno peligroso se halla por el camino del equilibrio espiritual, mediante una comprensión clara de la enseñanza bíblica. Es verdad que el pecado todavía tiene raíces en el creyente. Es verdad que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero también es cierto que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, nos dice la primera carta a Juan 1:9. Hay en la Escritura una metáfora en extremo sugerente. Dios arroja todos nuestros pecados a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Miqueas 7:19 e Isaías 43:25. Cierto comentarista atinadamente y con cierto humor añadió que además Dios puso un letrero en la playa con la inscripción «Prohibido pescar». Cierto, lo que Dios ha hecho desaparecer en las profundidades del pasado, ningún hombre puede sacarlo a la superficie del presente o del futuro.